En Ministerios de la Música en la Iglesia. En este capítulo estudiaremos algunos aspectos interesantes que muestran la importancia de la música y el canto en el culto de adoración. Para hacer referencia a la música cantada, utilizaremos en forma genérica la palabra cántico. Seguiremos la idea bíblica de dos textos que muestran lo que Dios desea que haga sus adoradores cuando van a su presencia aquí en la tierra y lo que harán un día cuando estén con Él en el cielo. El Salmo 149:1 dice: Canta a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Y en Apocalipsis capítulo 5, verso 9 afirma: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrirlo su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Importancia del ministerio de la música en la iglesia. El objetivo principal de un discípulo de Cristo es la adoración. Cristo vino a buscar y a salvar verdaderos adoradores. Juan capítulo 4, verso 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Este texto presenta el equilibrio perfecto acerca de lo que espera el Señor de cada uno de sus hijos. Dios quiere que se lo adoren en espíritu, que involucran la parte emocional y afectiva del adorador, la sinceridad del corazón y la emoción. También quiere que sea en verdad, lo cual compromete la razón, el intelecto, el conocimiento doctrinal, saber quién es Dios, cómo es y qué espera de su adorador. La adoración a Dios se expresa de muchas maneras. Una de ellas es el culto. El adorador mantiene una relación de devoción y comunión constante con Dios en su culto personal, que se proyecta en el culto familiar y el culto congregacional. El adorador no está solo, porque son muchos los adoradores que unidos forman la iglesia de Dios. Dios ha convocado a su iglesia para que le rinda adoración. Él no solo quiere ser adorador, sino que también es quien inspira la adoración en el corazón del creyente, como dice Filipenses capítulo 2, verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La música en la iglesia primitiva. Cuando la Biblia habla de iglesia, siempre se refiere al creyente, no a edificio. Cuando Pablo habla de templo, se refiere al cristiano, porque cada ser humano que acepta a Cristo como su Salvador y se entrega a Él, se convierte por obra del Espíritu Santo en un templo viviente, donde por la fe Cristo tiene su trono y asume el señorío. El apóstol Pablo aclara esto en 1 Corintios capítulo 6, verso 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? La iglesia de Cristo es universal y su reino sigue creciendo en esta tierra. Cristo dijo que su iglesia debía comunicar las buenas nuevas de salvación a toda nación y llenar su reino de adoradores, como y donde se reunían los
primeros cristianos para adorarle. La Biblia y la historia de la iglesia primitiva nos dice que lo hacían en las casas como en el caso de Aquila y Priscila, mencionado por Pablo en Primera de Corintios capítulo 16, verso 19. La iglesia de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en casa os saludan mucho en el Señor. A comienzos del siglo esta práctica cambia, y ya que después de la caída del Imperio Romano durante el surgimiento de la Roma papal, se reacciona la Iglesia y el Estado y imponen la construcción de grandes templos donde se congregaban los creyentes que enseñaban dejaron su primer amor. A pesar de la apostasía reinante en esta época, el remanente que sobrevivió a la gran persecución siguió reuniéndose en las casas o en las cuevas por causa de la persecución para adorar a Dios con la sencillez que Cristo les había enseñado. Aunque no hay detalles de cómo era el culto de adoración de los primeros cristianos, por el relato bíblico se sabe que se caracterizaba por ser sencillo, íntimo y espontáneo. Aunque con orden ellos cantaban, oraban y estudiaban la palabra de Dios. Es muy probable que ese orden se para- pareciera mucho al de las sinagogas judías, aunque no eran regidos ni impuestos, porque tenían la libertad de cambiarlos. Cristo Jesús era el centro de su alabanza y su adoración, y al adorarlo a Él, adoraban al Padre. Ellos habían entendido lo que Cristo dejó en Mateo capítulo 18, verso 20, porque donde está dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La presencia de Cristo, su Salvador, por medio del Espíritu Santo y la admiración por el Padre era el centro de su adoración. La música traía frescura a la vida de los cristianos, por eso el apóstol Pablo los alentaba a que cantaran, como lo demuestra Efesios capítulo 5, verso 19 al 20, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, donde siempre gracias por todo al Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por el ejemplo que dejó la iglesia primitiva, la iglesia adventista del séptimo día reconoce que la música y el canto son una parte importante en el culto a Dios y que no son un fin en sí mismo. Cantarles a Dios es una de las maneras más bellas y tiernas de responder a su convocatoria y expresarle adoración. La música embellece el culto y prepara el corazón del creyente para abrirse la verdad de la palabra. Es un medio que, bien usado, llega a ser de gran bendición para la vida de cristiano. La música de la iglesia en la actualidad. La música es un regalo del Creador dado al hombre, así como el sol, el aire y el agua. Dios la creó y se la dio al hombre como todo lo demás para hacer honra y gloria.
No todo tiene el talento musical, lo que hace que la música sea también un arte. Algunos han recibido el don musical como un talento natural, pero el dedicárselo a Dios, su talento se ha transformado en un talento espiritual. Con el talento musical, los levitas de todos los tiempos han hasta hoy siguen componiendo cánticos nuevos para honrar el sagrado nombre de Dios. La música expresa sentimiento agregado culturalmente. Si bien esta es una de las riquezas de la música, también es una causa de debate y discusión en el contexto de la música cristiana y su uso en el culto. Con frecuencia se quiere razonar y explicar la música de forma exclusivamente cognitiva, sin considerar que también está íntimamente relacionada a nuestras emociones. Es necesario tomar ambas realidades en cuenta. La música de un cántico creado con inteligencia espiritual mantendrá un equilibrio junto para que con ese balance se le rinda al Señor la mayor alabanza y adoración. Pablo motiva a la iglesia a esto en 1 Corintios capítulo 14, verso 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios, debe ser intencional en la búsqueda de equilibrio entre la trascendencia de Dios y su inmanencia. La trascendencia de Dios habla de su esencia, la identidad de Dios, quien es distinto y superior a la naturaleza humana. La trascendencia de Dios se refiere a su grandeza como creador, gobernador y dueño del universo. La inmanencia se refiere a su presencia en el mundo. Dios está en el mundo sin ser del mundo. Su inmanencia se manifiesta a través de Cristo como nuestro redentor y en la presencia de su Espíritu Santo. Tiene esto en cuenta, evitar ambos extremos en el culto con un énfasis en la trascendencia centrado en la ceremonia, o el culto con un énfasis en la inmanencia, que resulta en un culto emocional sin orden ni esencia. La alabanza congregacional. El estudio sobre el crecimiento de iglesia ha mostrado que una de las 8 características importantes de una iglesia saludable son sus cultos inspirados. Sin lugar a duda, esto incluye darle la debida importancia a la alabanza congregacional. Como parte del culto se debe motivar a la iglesia a dedicar tiempo a cantarle a Dios. Sin embargo, la música nunca debiera ocupar el lugar del sermón y del estudio de la palabra. Ella es parte de la adoración, pero no es el plato principal. En los árboles de la mañana gloriosa, las iglesias necesitan hoy más que nunca entender que el ministerio de la música debe recibir especial atención para que pueda ocupar su lugar en el proceso de la adoración. Sin un sermón debe ser preparado con responsabilidad, profundidad
y oración. La música que se usará para cantarle a Dios en el culto congregacional también requiere preparación esmeralda. Cada canto congregacional, sea de alabanza o adoración, debe ser fácil de aprender, fácil de cantar y armonizar, elegido con una atención definitiva dentro del marco de la adoración. Es muy importante que los que dirigen el ministerio de alabanza y adoración en la iglesia sean también creativos e innovadores. Se puede incluir en el culto cánticos actuales porque la inspiración y la poesía no terminaron cuando se concluyó el último cántico en el binario. Al contrario, hoy muchos compositores de la iglesia adventista han creado cánticos preciosos para alabar y adorar al Señor con una melodía nueva y fresca que no debemos descartar. Estos cánticos nuevos han sido inspirados por el mismo Espíritu que inspiró a los compositores de antaño. Dios es Dios es el centro de la adoración y la iglesia no debería desviarse jamás de esta verdad. No debemos reemplazar a Dios por las doctrinas, sacramentos, ni ni por las emociones personales. Aprendamos de quienes cometieron estos errores en el pasado. Aprendamos tanto del catolicismo como de la iglesia protestante. La iglesia adventista también puede cometer el sutil error de permitir que la rutina y la costumbre rumbe la frescura a la adoración, tanto como que la emocionalidad convierta el culto en un espectáculo caótico. Tenemos que aprender a innovar y a la vez conservar la mayor de nuestra preciosa herencia espiritual. Para lograr este equilibrio, personalmente propongo que los cánticos se clasifiquen de acuerdo a su propósito específico, ya sea en el ámbito personal, familiar o congregacional, incluyen cántico para la adoración, la alabanza, la edificación, la misión, la evangelización y la edificación especial. Esta sencilla idea puede ayudar a los líderes de ministerio musical a que sean más efectivos cuando elijan música para la adoración. Cánticos de adoración. Los cánticos de adoración son los que bendicen a Dios de forma directa. Está dirigido a la Trinidad como deidad o a cada uno en forma personal. En lo posible, en segunda persona y se fundamenta en que Dios es real y que requiere un trato personal. Muchas veces para adorarle se usan cánticos cuya letra no se dirigen específicamente a la deidad o al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Dios espera que su pueblo reconozca su atributo divino y absoluto como su espiritualidad, infinito, eternidad, grandeza, inmutabilidad y perfección, su omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, sabiduría, bondad, soberanía, santidad, amor, justicia,
veracidad y gracia. Frases como tú, oh Señor, eres santo, tú eres digno, grande es tu misericordia, son importantes en los cantos de adoración porque destacan los atributos de Dios. Cuando el pueblo canta letra que habla de Dios, pero no le habla a Dios, entonces no expresa su intención personal de alabarle. Esos cánticos edifican al pueblo mientras que alaban a Dios indirectamente. Si queremos adorarles en forma personal directa, sería mucho mejor aprender a engrandecer a Dios dirigiéndonos a su persona. Por ejemplo, canta un hombre llegóse de noche a Jesús. De nuevo, Ignario Adventista del séptimo día no sería un cántico adecuado para el momento de adoración a Dios porque cuánta parte de una historia, la historia de Nicodemos en la noche que se encontró con Jesús e invita al pecador a bautizarse. Esto es relata la Biblia inmediata un canto y es bueno para edificarnos o para invitar a un pecador a aceptar a Cristo, pero su letra no está dirigida directamente al Señor. Este cántico puede ser apropiado para un llamado cuando se hace evangelización o cuando se quiere cerrar un mensaje alusivo a la conversación, pero para el momento de adorar a Dios en el culto divino no tiene la intención de exaltar directamente a Dios en segunda persona. Uno de los cánticos del himnario que fue compuesto con la idea de hablarle en forma personal a Dios que está dirigido intencionalmente al Señor es himno santo, santo, santo. Este himno le habla directamente al Creador. Este cántico está muy ligado a la expresión de adoración tal y como la presencia de Isaías en el capítulo 6, donde el profeta relata lo que vio y oyó en su visión de trono de Dios cuando los ángeles le cantaban en segunda persona, Santo, Santo, Santo. Otro cántico que sería un ejemplo adecuado es el himno grande, Señor, es tu misericordia, donde se admira a Dios en segunda persona. En el himnario hay muchos cánticos que están dirigidos a Él y destacan su atributo divino, principalmente su santidad, hablándole en segunda persona. El libro de los Salmos es por excelencia el libro de la adoración. El salmista muchas veces le canta a Dios en segunda persona.